¿Qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes este 17 de agosto del año 2022 en una charla más que generamos, ya lo saben, desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser y del Centro Psicoterapéutico de Nayarit, en la ciudad de Tepic. Entonces, la verdad que pues ya tenía, ¿qué será? Cerca de 3 meses que no estaba con ustedes en esta actividad. Estaba en otras actividades, las sesiones individuales, las grupales, algunos talleres, algunas charlas de metaciencia, ¿sí? Es decir, ha habido una serie de actividades, pero bueno, no había estado con ustedes generando estos temas tan ricos de la cotidianidad. ¿Qué hice yo en estos 3 meses que fueron de mucho trabajo? Entre otras cosas, y lo que ya les comenté, participando, realizando una investigación de corte científico, cualitativo, estudiando algo maravilloso que luego ya les comentaré, porque igual aplica para las ciencias, para la filosofía, pero también para la cotidianidad. Aplica para la salud mental, pero aplica para la educación, aplica para el resto de las ciencias humanas. Entonces, este es una investigación de un doctorado que estoy haciendo en educación. Fíjense ustedes, ¿por qué a estas alturas de mi vida hacer un doctorado en educación? Simple y sencillamente para refrescar la gestión educativa dentro del instituto, que es un centro de educación superior. Y entonces la gestión educativa siempre se tiene que actualizar. Entonces parte del doctorado fue actualizarnos en la gestión educativa, pero también hacer investigación. Y esta investigación, que tiene que ver con la conciencia reflexiva, servirá para todos estos ámbitos que les he comentado. Apenas el sábado se entregó el primer avance de dos, y entonces estoy en este momento así como una relajación, y entonces dije, voy a entrar con mi gente a estas charlas tan ricas que suelen darse, como siempre ustedes ya lo saben, a asalto mental. Yo lo único que a veces se pregunto qué tema les gustaría que viéramos, pero esta ocasión no pregunté, y entonces me dije, bueno, pues ¿qué tema podríamos ver el día de hoy? Dado los acontecimientos de las últimas semanas en nuestro país, no me la pensé mucho, como para decidir. Empecé a pensar hace 5 minutos mientras preparaba el equipo, y entonces ya está. Vamos a ver el tema de la normalización. Sí, fíjense ustedes, la normalización es un proceso que se inicia más o menos entre los 3 o 4 años de edad y se mantiene toda la vida. La normalización es acostumbrarnos a vivir patrones o modos de vida. ¿Sí? Primero, lo de los adultos en nuestra infancia, y luego nosotros de adultos en la infancia de los demás o en cualquier edad. ¿Sí? La normalización es algo maravilloso porque nos permite no ver situaciones semejantes a nuestra historia, ¿sí? Y resulta que el conocimiento de cotidianidad o el conocimiento científico surge, como dijo el maestro Sócrates, del contraste, del claroscuro,
de ahí surge el conocimiento. Y también se dice que en lo semejante no descubrimos. Entonces, a esa semejanza, que ya se veía hace 2500 años, hoy le podemos llamar normalización. El problema de la normalización es que, como igual podemos normalizar modos agradables y funcionales, también, ¿qué creen? Nos ayuda a normalizar modos disfuncionales de vida. La normalización es como una especie de ceguera. No nos permite ver claramente a eso que estamos acostumbrados. ¿Sí? Sí, insisto, en lo funcional y en lo disfuncional. Es muy probable que casi dediquemos todo el tiempo de hoy para ver la cosa disfuncional. Desde luego, ya lo funcional pues lo siguen disfrutando, aunque yo insisto, todos los gustos son valores y están sujetos a cotejo. Todos los gustos son valores y están sujetos a cotejo. Entonces todos nuestros gustos deben de estar puestos a la reflexión. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Bueno, pues entonces, fíjense, cuando nosotros conocemos a una persona, solamente vamos a hacer, nos va a hacer figura ciertas cualidades, ¿sí? Pero no todas, solamente algunas. ¿Por qué? Porque primero pasamos por un proceso de percepción, ¿sí? Y siempre nuestros procesos de percepción, ahorita les explico, están atados, lo voy a anotar porque yo me estoy dando la charla. Los procesos de percepción siempre están atados a algo que ahorita vamos a ver, que se llama horizonte de significatividades. ¿Qué quiere decir eso? Está fácil. Cuando tú estás en un parque, en una placita y estás disfrutando con alguien de tus intereses, y entonces esa realidad que está ahí a tu alrededor, de todo lo que está pasando, tú lo estás percibiendo, pero el resto de las personas que están en la plaza también lo están percibiendo, pero cada quien tiene su propia percepción de lo que está pasando en la plaza. Y entonces, pero si es la misma realidad, sí, pero nuestra percepción siempre está determinada por nuestros recuerdos. ¡Wow! Sí, nuestra percepción siempre está determinada por nuestros recuerdos, a lo que le vamos a llamar horizonte. ¡Wow! Entonces, no todos tenemos la misma percepción de la realidad. Y el sentido común es solamente un esfuerzo de alguien por quererte convencer de algo, de lo que puedes realmente no estar de acuerdo, porque al final de cuentas el sentido común no existe. Lo que existe es la percepción particular de cada quien de una realidad, y esa realidad puede ser la plaza, esa realidad puede ser en un parque, esa realidad puede ser el hogar, y todos tienen una percepción diferente de la realidad. ¿Quién la determina? Pues nuestra propia historia, nuestros recuerdos, y le llamamos horizonte. Es decir, el horizonte nos sirve para ver la situación. Esto es solamente para entendernos en la relación con los demás, lo que les acabo de plantear. Porque entonces en la relación con los demás siempre se está dando los ejercicios de percepción, siempre. Y en esos ejercicios de percepción siempre está influyendo tu historia, tus recuerdos, tu horizonte. ¿Se dan cuenta qué bonito? Ya me emocioné, ¿sí? Entonces resulta que con esa percepción te relaciona con los demás. Pero te comenté que esa percepción siempre está influida, regida, determinada por tu historia, por tu horizonte, y cuenta mucho cómo te vayas a relacionar con el otro. En este recuerdo, en este horizonte,
vienen muchas cosas oscurecidas. Sí, cosas que tú no te das cuenta en tiempo real, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque traes modos relacionales normalizados. Sí, sí. ¿A qué le llamamos normalizados? Que se te hicieron normales ante tanta repetición. Entonces la normalización es como una especie de... Sí. Quiere decir que, por ejemplo, si estás con una persona de tus intereses, la persona en la emoción te da un manazo en el hombro. Y en la emoción te vuelve a dar otro manazo en el hombro. Y resulta que después de 5 minutos de plática ya te dio como 10 manazos. Y el otro, ese que está dando los manazos, no se da cuenta que lo está haciendo porque es irreflexivo. Pero el que lo está recibiendo siente la molestia, pero no procesa que la están agrediendo. Pero si nosotros le preguntamos a alguien que está fuera de ese momento, dirá, oh, mira, ya como 10 veces que le pega y el otro o la otra ni brincos da. Ah, es que lo que está pasando es que tiene normalizados los manazos mientras se está charlando. Hay una ceguera cultural a identificar que es un manazo. Y nomás le haces así como, pero sigue sin la charla y se va. Ni a calor te llegó, a menos que si era una niña la que estaba viendo, se va a acercar, oiga, ¿y aquí a usted no le duele los manazos que le estaba dando a esa persona? ¿Cuáles manazos, mi amor? No, nadie me dio de manazos. Sí, la persona que estaba con usted le dio como 10 manazos. Eso es la normalización. No nos damos cuenta de que recibimos muchas actitudes disfuncionales de parte del otro y no las alcanzamos a ver por esta normalización de los modos de las actitudes. ¿Dónde se aprendió a normalizar? Pues en el nido, ya lo saben, en el pesebre. Allá es donde se aprende a normalizar. Pero se aprenden se normalizan centenas de actitudes. Centenas de actitudes. Una sola persona llega a normalizar centenas de actitudes. Como para recibirlas, como para ofertarlas. ¿Se dan cuenta qué interesante? Sí, vean ustedes qué impresionante es el tema de la normalización. En ese sentido, insisto, se normaliza de todo. Si a ti te enseñaron a tener desorden en tu habitación, entonces tú vas a llevar el desorden de tu habitación o de tu vida, pero normalizado. Pero también cuando veas el desorden en el otro, ni siquiera te va a hacer figura. No te va a hacer figura. Esto quiere decir que cuando tenemos una actitud normalizada, nunca nos va a hacer figura cuando viene de parte del otro. Ajá. En las últimas semanas hemos visto un recrudecimiento de actitudes de molestia, de enojo, de rabia, porque pues hay quienes se acostumbraron a hacer corrupción en medio de la impunidad. Se acostumbraron a hacer corrupción. Sí. Pero para hacer esa corrupción y acostumbrarse a hacer corrupción, queda clarísimo que aprendieron a ser corruptos.
¿Y dónde se aprende a ser corruptos? En el mismo lugar donde aprendiste la normalización. La corrupción comienza en el hogar. Sí, ¿quiénes nos enseñan a ser corruptos? Pues ellos, ¿quién más? ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí, nosotros como papás enseñamos a nuestros hijos a ser corruptos. Sí, por eso el tema era re bonito. Porque entonces nosotros enseñamos a los niños a ser corruptos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el corrupto cree que tiene más derechos que obligaciones en la relación con los demás. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar qué características tiene o vamos forjando en un niño para que sea corrupto. Enseñándole entonces que él tiene más derechos que obligaciones en la relación con los demás, en la relación con sus hermanos o hermanas, en la relación con los niños del vecino, en la relación con sus compañeros en la escuela. Quiere decir que el corrupto se hace en casa. Prácticamente lo hacen entre los 3 y los 7 años, ¿sí? Y termina la capacitación entre los 8 y los 12. Y ya está, es un corrupto consumado. Y va a ser corrupto en la escuela, ¿sí? Luego quieren comprar calificaciones desde la primaria, la secundaria, luego quieren, ¿qué quieren? Negociar con el profe su calificación, ¿sí? Recibir bastante con el menor esfuerzo. Ese es el corrupto. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí. Entonces, el corrupto logra incrustarse en instancias donde una vez que entiende los mecanismos del sistema donde pertenece, empieza a ser corrupto y empieza a tener ganancias extras. Ganancias que, por cierto, en casa, si está normalizado, no lo van a ver. No van a ver que está entrando más lana de la que normalmente entra, que el chamaco desde chico empieza a traer dinero o empieza a llevar cosas a la casa que pues nadie le compró. ¿Se dan cuenta qué bonito es el tema de la normalización? Y ahora que ya introduje la parte de la corrupción. Pues resulta que en nuestro país muchos de esos chamacos han llegado hasta las instancias gubernamentales o en las empresas. Y resulta que ahora, como ya les quitaron, les cerraron la llave. Sí, porque les cerraron la llave con fideicomiso, les cerraron la llave a través de decreto, les cerraron la llave porque ahora el dinero se usa en otra cosa. Entonces los corruptos están molestos, están enojados. Esto es increíble. Ya el pecado ya no es ser corrupto, ¿sí? Ahora el pecado es que insisten en ser corruptos. Y uno mayor, ahora están enojados porque no les permiten ser corruptos. Y ahora tenemos corruptos emberrinchados. Porque el corrupto nunca deja su pensamiento infantil de ser corrupto y además emberrinchado. Y pierde de tal manera el piso que termina por agredir a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos por ser corruptos. Nosotros tenemos que preguntarnos en la relación con los demás, cuando alguien empieza a llevar a casa mucho más de lo que es capaz de generar, debe preguntarse, bueno, ¿de dónde está saliendo esta lana? ¿Sí? ¿De dónde están llegando estos satisfactores? A menos que sea tal la normalización. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, todo el problema que se está enfrentando en nuestro país, que no tiene que ver con que haya, si somos 127 millones, bueno, pues la mitad que sean policías y la mitad que sean ciudadanos para poder cubrir el frente de los corruptos. Eso es imposible. No podemos tener tanto policía, no nos va a ajustar semejante frente.
No podemos cubrirlo. Entonces, no se trata de cómo vamos a castigar corruptos, sino cómo lo vamos a evitar, cómo vamos a prevenir desde el hogar la forjación del corrupto. El corrupto se hace en casa, chicos y chicas, sí. Y la normalización es un proceso que se hace todos los días. Todos los días jugamos el juego del tío Lolo. De eso, de que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. ¿Sí? Oigan, qué bonito tema este de la normalización. A mí francamente, este tema me encanta. Me encanta porque por fin empezamos a encontrar este proceso de cómo llega una sociedad a tener el número de corruptos que tiene, ¿sí? Porque hay corruptos que incluso llegan a nivel de delincuencia, ¿sí? Y entonces, pues ahora la podemos entender. Todo esto se originó en casa, oigan. Y la verdad no podemos seguir exigiéndole al Estado mexicano, ¿sí?, que encierra tanto corrupto, no va a haber cárcel para tanto. Tenemos que empezar en casa, la reflexión, ¿sí? Pero cuando empiezan a sobrar dinero, si no son por ahorro, pues es un buen momento para empezar a reflexionar. Oigan, qué tema tan bonito hemos visto. Oigan, pues pasó bien rápido el tiempo. Ah, no, pues es que nos fuimos muy rapidito, ¿sí? Sí. Oigan, sí les encargo que revisen este tema. La verdad, a mí el tema me encanta. Siempre me ha gustado este tema desde que lo descubrí, ¿sí? Hace algún tiempecillo, y la verdad a mí me fascinó. ¿Por qué razón? Porque el odio, la venganza, el acoso, al que ustedes le llaman bullying, el acoso en todos los niveles, el rencor, todos ellos son hijos del resentimiento, ¿sí? Entonces quiere decir que un corrupto, por supuesto, que pues es una enfermedad, es un trastorno, se tiene que atender, y hay que verlo así, porque al final de cuentas quien lo origina es un especial resentimiento. Los resentimientos se forjan entre los 3 y los 7 años, ya les había comentado. Entonces, no, pues sí, tenemos que empezar, ¿sí? Y entre ellos y sobre todo, recordando el tema de la normalización, que la normalización, insisto, es esta ceguera para ver las conductas disfuncionales del otro, pero desde nuestro propio horizonte. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Oigan, pues qué agradable fue estar de nuevo con ustedes con este corto trabajo. Sí me interesaba volver con ustedes. Ya hacía tiempo que no entraba a exponer, y bueno, pues hoy se pudo hacer. No se les olvide, para aquellos que han estado preguntando sobre la maestría en análisis existencial, que es para formar psicoterapeutas, por cierto, que pronto va a empezar ya la maestría. Yo creo que en 15 días ya comienza la maestría, y bueno, pues si les interesa, ya saben que estamos aquí mismo en el YouTube y en Facebook están nuestros datos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Que tengan un excelente día.